Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir avanzando con nuestra clase de cálculo multivariable. Vamos a hacer un poquito de analogía ahorita de lo que han visto en cálculo diferencial, lo que vieron más bien en su temporada en cálculo diferencial. Si se acuerdan, cuando vieron cálculo diferencial la primera vez, los estaban explicando la parte que era funciones. Nosotros ya las acabamos de ver, que va a ser el examen que vamos a tener pronto. Estábamos viendo también, vieron límites, los acabamos de ver. Y finalmente, sí, después de límites, pues se vieron las derivadas. Aquí vamos en el mismo orden. Acabamos de ver funciones de múltiples variables, límites con múltiples variables y vamos a empezar a ver derivadas con múltiples variables o derivadas parciales. Entonces, trabajando con esto, pues vamos a empezar a ver lo que son las derivadas parciales. Ok. En derivadas parciales no nos separamos de nada de lo que son las reglas de la derivada normal. O sea, seguimos usando las mismas ecuaciones, seguimos haciendo los mismos procedimientos que en la derivada normal. La única diferencia es que ahora nosotros trabajamos, en vez de tener una f de x, ahora tenemos una f de x, y. Y si yo voy a sacarle la derivada a esto, o sea, una derivada respecto de x, y, yo voy a tener una derivada respecto de la función respecto de x y voy a tener una derivada de la función respecto de y. ¿Okay? Que ambas pues pertenecen a esta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando ustedes vieron derivadas normales en el caso de las funciones de una sola variable, la que acabo de borrar, ustedes veían que la derivada era la pendiente, o sea, tengo mi curva y es la recta tangencial que estoy tocando la curva y me dice qué tan rápido está creciendo o qué tan rápido está decreciendo. Pues en este punto de nosotros yo tengo mi superficie en XY y tengo un punto en ella. Pues mis derivadas me van a decir, parciales me van a decir con qué velocidad está creciendo o decreciendo mi función respecto de x y con qué velocidad me está creciendo o decreciendo mi función respecto de y. O sea, seguimos trabajando lo mismo. Seguimos con el punto tangente. Estas dos rectas son el punto tangente, o están tocando un punto tangente en mi superficie. Y me dice qué tanta velocidad están creciendo, decreciendo la superficie esa en mi eje Y o en mi eje X. Y es lo que vamos a estar trabajando. Cuando nosotros trabajamos con derivadas parciales, nosotros vamos a tratar una como constante cuando estemos trabajando con la otra. ¿Qué quiero decir? Cuando yo esté trabajando una derivada parcial respecto de x, la y para mí va a contar como una constante. Y cuando esté trabajando una derivada parcial respecto de y, pues ahora la x va a ser una constante. Y esta regla se aplica para lo mismo, no importando la cantidad de variables que tengamos. O sea, si tengo z, cuando yo trabaje a derivar z, para mí z va a ser la que voy a estar derivando y x y y van a ser constantes. Cuando derive con x, y z serían constantes, y cuando derive con y, x y z serían constantes, y así indefinidamente. La cantidad de funciones que yo quiera poner
pues son la cantidad de variables que yo voy a tener. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de cómo derivar parcialmente. Vamos a hacer la primera derivada. Ya que lo expliquemos y todo, vamos a hacer una segunda derivada porque aquí empieza a pasar algo muy entretenido. Okay, vamos a trabajar con la siguiente función. Una sencilla. Mi función va a ser la siguiente. F de x, y igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Y pues vamos a hacer primero la derivada de esta función respecto de x y después respecto de y. Cuando nosotros trabajemos respecto de x, yo la voy a estar nombrando como una f con una x en la parte inferior igual a la derivada parcial de x cúbica respecto de x más la derivada parcial de x cuadrada y cúbica respecto de x menos la derivada parcial de 2y cuadrada respecto de x. Ok. Pues si nosotros vamos a hacer esto, esta se va a tratar como una derivada normal. Va a ser 3x cuadrada. Aquí más, yo saco la y cúbica. La y cúbica, recuerden que la trato como una constante, como un número, cuando estoy trabajando con x. La saco la y cúbica y derivo lo que me queda. ¿Qué me quedaría? No sé si alcancen a ver. La derivada parcial de x cuadrada respecto de x, que sería 2x. Y finalmente voy a trabajar esto. Como tanto el 2 como la y cuadrada, como estoy refiriéndome a x, las trato como una constante, pues esto sería 0. ¿Okay? Finalmente, pues ya empiezo a formar mi ecuación final. Y esta es mi derivada parcial de la función que tengo aquí arriba respecto de x. ¿Okay? La voy a escribir. Acá en aquella orilla la voy a dejar. Esa es saber. ¿Ok? Ahora lo voy a borrar. Nada más voy a dejar que lo copien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto. Y esto. Y todo esto. Y ahora la vamos a hacer respecto de y. Ahora que estamos derivando respecto de y, la x se va a considerar una constante y las y pues son las únicas que vamos a derivar. Como la x la considero una constante, esta es 0, la primera parte. Más, yo saco la x cuadrada y la voy a multiplicar por la derivada de lo que sería y cúbica, que es 3y cuadrada. Menos 2 por la derivada de y cuadrada, que es 2y. Finalmente creo mi función, que va a ser 3x cuadrada y cuadrada menos 4y.
Y esta es la derivada parcial de esta función respecto de y. La vamos a escribir ahí en verde. Ok. Si se fijan, es algo demasiado sencillo. Les voy a dar una oportunidad que lo copien. Okay. Les digo, si se fijan, esto es demasiado sencillo. Seguimos las reglas. ¿Para qué? ¿Qué nos falta ahora? Pues yo quiero conocer la pendiente. Estas derivadas me van a dar la pendiente de esta función para cualquier punto en el que te quiera. Pero ¿qué pasa si yo quiero un punto en específico? Pues yo sustituiría esos valores en ellas y me va a dar la pendiente en ese punto en específico, que es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a borrar la parte roja. Vamos a poner unos puntos sencillos. Si yo el punto que se les da es el mismo que se va a usar para ambas funciones, entonces yo voy a trabajar este punto con esta función. Marco que la derivada parcial de x evaluada en 2,1 es igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. Pues empezamos. Este es 2 al cuadrado es 4 por 3 son 12. Más 2 por 2 son 4, por 1 al cubo pues son 4. Así que la pendiente de la función que yo tengo en este punto es 16. ¿Okay? Es esto. Ahora pues vamos a calcular la pendiente en este punto, pero sobre el eje Y. Aquí la calculamos sobre el eje X. F de Y 2,1 es igual a 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 4 por 2 por 1. Dos al cuadrado es 4 por 3 son 12 por 1 al cuadrado siguen siendo 12. Menos 4 por 1, 4. Esto me va a dar 8. Entonces, la pendiente de esta función en Y me dice que es 8. Entonces, lo que vemos es que en X esta función está creciendo a mucha mayor velocidad que lo que crece en Y. ¿Okay? Eso son los ejemplos que podemos tener para trabajar con esto. Lo ven, no es nada complicado. En realidad es un ejemplo sencillo. Y para todas las demás derivadas que hagamos, vamos a seguir utilizando las mismas reglas, las mismas fórmulas que las derivadas que conocemos. O sea, podemos usar una tabla de derivadas normal y trabajar con ellas. No tendríamos ningún problema. Pero vamos a ver. Ya tengo la primera derivada, porque esto es una primera derivada. Ustedes, lo que vimos en cálculo diferencial, bueno, lo que vieron en su momento en cálculo diferencial es que no existe una primera derivada nada más. Vamos a sacar una segunda, una tercera o una cuarta derivada. Pues ahora vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada
se hace sobre la misma función f de x y sobre la f de y. Pero aquí hay un detalle. Cuando yo haga una respecto de x, también tengo que hacerle a esa misma función de x una respecto de y. Y cuando yo haga la de y respecto de y, también le tengo que hacer una respecto de x. ¿Okay? Vamos a trabajarlo. Ya les va un momento para que copien esto. Aquí considero que ha pausado el impreso y lo copiaron. Pues vamos a calcular las segundas derivadas de esta función. Voy a empezar con f de x. Voy a hacerlo todo en azul esta vez. Y luego la vamos a evaluar en esto. Quedamos entonces que la f de x normal era igual a 16. La f de y normal era igual a 8. Y hacemos esta segunda derivada. Vamos a decir que la segunda derivada de la función, si se fijan, se pone una f 2x abajo. Cuando sea la de y se ponen con 2y. De 3x cuadrada respecto de x más 2 más la derivada parcial de 2xy cúbica respecto de x. Esto va a ser igual, son 6x más 2y cúbica. Ya tenemos la segunda derivada respecto de x. Pero les comentaba hace un momento, si yo le hago a esta una respecto de x, tengo que aplicarle también una respecto de y, que es lo que voy a hacer ahora. Va a ser la derivada parcial de 3x cuadrada respecto de y más la derivada parcial de 2xy cúbica respecto de y. Esta parte se va a hacer 0 porque es respecto de y las y 3 y x cuadradas se van a considerar constantes. Y esta me va a quedar como 2x por 3y cuadrada. Esto es igual a 6xy cuadrada. Y esta es mi derivada cruzada, o sea, de x respecto de y. Las tenemos ahí. Ok, les doy un momento para que la copien. Y ahorita vamos a hacerlas también respecto, vamos a hacer la segunda derivada respecto de y. O sea, la de y respecto de y la de y respecto de x. Y vamos a ver una cosa muy casual, que va a ser interesante y nos va a ahorrar pasos de cálculo. Ok, ya voy a borrarlo. Entonces inicio con lo siguiente. La derivada de y, de f de y respecto de y es igual a la parcial de 3x cuadrada y cuadrada respecto de y menos 4y respecto de y. Esa es la derivada de eso respecto de y. Esta pues va a ser, se baja el 2, 3x cuadrada por 2y, y esta me va a quedar 4. Esto va a ser 3 por 2 son 6, 6x cuadrada y menos 4. Y tenemos la segunda derivada de esta función respecto de y. La voy a apuntar acá.
Ok. Voy a dar un momento para que copien porque voy a borrar. Vamos a continuar. Ahora voy a hacerle a esta respecto de X. ¿Okay? Esto va a ser la Y, va a salir como constante, y estas son por 6X, y esta, que es la derivada parcial de 4Y respecto de X, se hace 0 porque se considera una constante. Así que esto va a ser 6XY cuadrada. Si se fijan, esta que acabo de calcular es la misma que la que tengo aquí. ¿Qué me dice este resultado? Que cuando son derivadas cruzadas en segundo orden, entonces ambas van a ser iguales. O sea, lo que yo haga de X respecto de Y y luego lo que yo haga de Y respecto de X me va a dar el mismo resultado. Por eso nos ahorramos este segundo cálculo. Solo con que hagamos una, ya tendríamos nuestro resultado. ¿Ok? Vamos a evaluar los puntos aquí y vamos a ver qué número nos dan. Recuerden que luego esto tenemos un teorema de la segunda derivada que nos da un máximo o un mínimo a la función. Por ahorita nada más nos interesa saber qué valor tenemos posible aquí. Voy a borrar, copien. Pues yo voy a poner f de x y lo voy a evaluar en 2, 1. $12 más 2 igual a 14. Entonces f de x es igual a 14. Voy a hacer f de y. 6 por 2 al cuadrado por 1 menos 4. 2 por 2 son 4. Son 24 menos 4. Entonces, 20. O sea, f de y es igual a 20. Y por último, pues la cruzada. A 6 por 2 por 1 al cuadrado. Esto es igual a 12. Siempre que a nosotros nos den puntos para evaluar en las funciones, nosotros vamos a ponerlos dentro después de que hagamos cada derivada y nos van a dar nuestros números resultantes. Si ven, no es nada complicado, es algo muy sencillo y es fácil de realizar. Pero no es lo único que tenemos como derivadas. Podemos hacer esto, luego un orden. Voy a poner esta una nueva función y vamos a hacer me voy a dar un orden de derivadas para que vean cómo se realiza esto. O sea, yo les puedo dar un camino. Puedo hacer que hagan una tercera derivada, una cuarta derivada, una quinta, pero muy específicas. ¿Okay? Me va a dar chance de que copien todo esto.
vamos a trabajar con otra función diferente. Que sería bueno. ¿Cuál sería buena? Déjame encuentro una que me llame la atención. Bueno, vamos a hacer la misma función. Oh, no. No, no vamos a usar la misma. Mentira. Vamos a hacer esta función. 2x cuarta más 5y cúbica más 3xy cuadrada más 4x más 4x cuadrada y. ¿Okay? Vamos a trabajarlo, pero ahora yo les voy a dar algo. O más bien les voy a dar algo. Vamos a poner. Vamos a hacerlo así, mejor. F de x, y. Este orden que estoy poniendo aquí abajo me dice el orden en el que voy a realizar las derivadas. O sea, voy a derivar primero respecto de x, ese resultado lo voy a derivar respecto de y, ese resultado lo voy a derivar respecto de x y finalmente ese resultado lo voy a derivar de nuevo respecto de y. Vamos a ver hasta qué punto llegamos, qué valor nos da. Primero voy a hacerlo respecto de x. No voy a estar escribiendo todo, me voy a brincar esos pasos, nada más para que lo sigan. La derivada de x a la cuarta es 4x cúbica por 2, 8x cúbica. Más la derivada de y cúbica respecto de x es 0. Más la derivada respecto de x de 3x cuadrada y cuadrada es 3y cuadrada. Más la derivada de 4x cuadrada y respecto de x es 8xy. Es 2x por 4, son 8 por y. Tenemos ya la primera parte, derivamos respecto de x. Vamos aquí. Ahora vamos a hacerlo respecto de y. F de x, y. O sea, esta la voy a derivar respecto de y. La derivada de 8x cúbica respecto de y, 0. Más 0. La derivada de 3y cuadrada respecto de y, 6y. Más la derivada de 8x respecto de y es 8x. Porque este es 8xy. Acabamos de hacer hasta aquí. Okay. Ahora vamos a hacerlo respecto de x. Esto que tengo aquí. Y voy a hacerlo. F xy x. Esto es 0 más 0. La derivada de 6y respecto de x es 0.
La derivada de 8x respecto de x es 8. Y ya, hemos terminado, ya tenemos hasta aquí. Por último, pues lo voy a hacer respecto de y. Cero, 0, 0, y la derivada de 8 respecto de y, 0, 0. Okay. Si se fijan, al final de cuentas esto fue un 0, pero seguí un orden. X, Y, X, 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 Y. Pero no es el único camino que puedo seguir. Les voy a dar la oportunidad de que copien y voy a cambiar el orden. Ok, vamos a cambiar el orden de la derivación ahora para comprobar lo que pasa con los diferentes caminos. Empezar con Y, X, X, Y. Yo puedo darles cualquier orden, o sea, puedo empezar con 2X, una Y, o puedo empezar con una Y, 2X, Y, o puedo empezar con 2Y, una X. Puedo dar cualquier camino. Vamos a hacer ahora este camino para esta misma función. La derivada de esta función parcial respecto de Y (2x cuarta respecto de y) es 0. 5y cúbica respecto de y es 15y cuadrada. 3xy cuadrada respecto de y es 6xy. 4x cuadrada respecto de y, 4x cuadrada. Ok, hicimos esta parte. Vamos a hacer la primera x ahora. Y dice, la derivada de f de yx es igual, tenemos un 0 más la derivada de 15y cuadrada respecto de x es 0. La derivada de 6xy respecto de x es 6y. Y la derivada de 4x cuadrada respecto de x es 8x. Y tenemos hasta aquí. Bueno, seguimos ahora con la segunda x. Cero más la derivada respecto de x de 6y me va a dar 0 más la derivada de 8x respecto de x me da 8 y se acabó. Ya tengo hasta aquí. Finalmente pues voy a hacer respecto de y. Cero, 0. La derivada de 8 respecto de y pues es 0. Es igual a 0. Acabamos de encontrar la derivada siguiendo todo ese camino. Puedo darles cualquier combinación que tengamos. Puedo ponerles, ahora quizás en vez de tener un camino así, quizás les dé un XYZ. Y van a empezar la derivada de esta función respecto de x, luego la derivada de esta función respecto de y finalmente la derivada de esta función respecto de z. Recuerden que lo que tienen aquí abajo de la f les va a decir el orden de cómo derivar la función y solo lo van a hacer en ese orden. No necesitan repetir una segunda derivada, ¿no? ¿Ok? Si yo les digo quiero la derivada parcial de una función en este orden en específico,
pues en ese orden nada más me van a hacer la derivada, no van a hacerlo de alguna u otra manera. Por último, para terminar lo de hoy, si se fijan, hemos estado hablando de derivadas parciales, pero existe algo más, una derivación total. Una derivación total ya ponemos que esta función es igual a z y nosotros la tenemos que generar esa derivada donde derivamos z y derivamos todo lo que tenemos aquí en la función y decimos a qué es igual esa derivada de z. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en el siguiente video junto con una aplicación de ella en un problema o dos, voy a ver cuántos pongo. Así que nos vemos pronto, espero se encuentren muy bien y que tengan un muy buen día.